Me llamo Alicia Cárdenas, tengo 82 años y vivo aquí en Cusco, en el corazón de Perú. ¿Alguna vez has sentido que alguien que se suponía debía protegerte, en realidad hacía todo lo contrario? ¿Alguna vez has pasado años guardando un secreto tan pesado que sentías que te iba a sofocar? Yo experimenté esto durante gran parte de mi juventud. Hoy les contaré una historia que he guardado en mi corazón por más de 60 años. Una historia sobre el hombre que mi madre trajo a casa cuando tenía solo 14 años, prometiendo que sería nuestra salvación, pero que se convirtió en mi peor pesadilla. Y sobre cómo, a los 19, me vengué tan perfectamente que nunca más se atrevió a mirarme. Si me acompañas hasta el final, descubrirás cómo una chica que parecía frágil como una flor de romero logró derribar a un hombre que se creía intocable. Pero antes de empezar, dale a me gusta si has vivido algo similar o si conoces a alguien que lo haya vivido. No estás solo. Era 1955 y vivía con mi madre, Esperanza, en una pequeña casa de adobe a las afueras de Cusco. La casa solo tenía 3 habitaciones, pero lo que más recuerdo es el olor constante a eucalipto, que mi madre quemaba para ahuyentar a los malos espíritus, una tradición que aprendió de mi abuela quechua. Las paredes estaban pintadas de un azul descolorido que se desprendía cuando llovía con fuerza, y el suelo de tierra siempre estaba frío, incluso en verano. Mi madre trabajaba de costurera para las familias más adineradas de la ciudad. La veía encorvada sobre su vieja máquina de coser Singer negra hasta la madrugada, con la lámpara de queroseno proyectando sombras danzantes en la pared. Sus dedos siempre estaban marcados por pequeños agujeros de aguja, y suspiraba tan profundamente que a veces pensaba que desaparecería con esos suspiros. Ambos vivíamos bien, dentro de nuestras posibilidades. Yo iba a la escuela del pueblo y ayudaba a mi madre con las tareas del hogar. Los domingos, íbamos a misa en la catedral y luego paseábamos por el mercado de San Pedro, donde mi madre compraba Coca-Cola y patatas para la semana. Era una vida sencilla, pero éramos felices. Hasta el día que apareció Aurelio. Recuerdo exactamente el día que lo conocí. Era un jueves de marzo y llovía, esa llovizna típica de la temporada. Volvía de la escuela cuando vi a un hombre alto en la puerta, hablando con mi madre. Tenía unos 45 años, el pelo negro peinado hacia atrás con brillantina y vestía un traje marrón que parecía demasiado caro para nuestro barrio. Aurelio trabajaba como capataz en una finca de coca en los valles cercanos. Tenía una voz profunda que parecía llenar cada centímetro de nuestra pequeña casa, y unas manos grandes que gesticulaban al hablar. Mi madre sonreía de una manera que no le había visto en años, desde que mi padre murió de tifus cuando yo tenía 7 años. Alicia, ven a saludar a tu tío Aurelio, me dijo mi madre aquel primer día. Me acerqué lentamente, sintiendo mariposas en el estómago que no podía explicar. Cuando me extendió la mano, tenía las uñas sucias de tierra y me apretó la manita con demasiada fuerza. «¿Qué niña más bonita tienes, Esperanza?», dijo, pero había algo en sus ojos que me hizo querer esconderme detrás de la falda de mi madre. En las semanas siguientes, Aurelio empezó a aparecer cada vez con más frecuencia. Traía regalos, un trozo de carne para el almuerzo, tela para que mi madre hiciera vestidos, dulces de Arequipa para mí. Mi madre floreció bajo su atención. Volvió a peinarse con esmero y a usar el lápiz labial rojo que guardaba para ocasiones especiales. 3 meses después, se casaron en una sencilla ceremonia en la iglesia de San Blas. Llevé un vestido blanco de algodón que mi madre había cosido especialmente para la ocasión. Recuerdo el intenso olor a incienso mezclado con flores de retama y cómo me dolía el estómago durante toda la ceremonia. Al principio, Aurelio se comportó como el padrastro ideal. Llegaba del trabajo con la ropa manchada de tierra roja, pero siempre con una sonrisa para mi madre y palabras amables. Traía una radio, nuestra primera conexión real con el mundo exterior. Por la noche, sintonizábamos emisoras de Lima e incluso de La Paz, y los 3 nos sentábamos en la pequeña sala a escuchar música criolla y noticias lejanas. Pero poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. La forma en que me miraba cuando mi madre estaba ocupada con las tareas. Como sus manos siempre encontraban una excusa para tocarme, una caricia, inocente, en mi cabello, una mano en mi hombro que se demoraba demasiado, una ayuda para alcanzar cosas altas que yo podía alcanzar perfectamente sola. Recuerdo una noche en particular, durante el Inti Raymi, cuando todo el barrio estaba de fiesta. Mi madre había tomado chicha y se había acostado temprano. Yo estaba en la cocina lavando los platos cuando sentí a Aurelio detrás de mí. No dijo nada,
simplemente se quedó ahí parado, tan cerca que podía sentir su cálido aliento en la nuca, con olor a alcohol y a cocaína masticada. «Estás creciendo, Alicia», susurró, y sus manos se apoyaron en el lavabo, una a cada lado, abrazándome fuerte. «Te estás convirtiendo en una jovencita tan hermosa». Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo oyera. Me quedé quieta, como un conejito asustado, hasta que finalmente se marchó y se fue a su habitación. Pasé toda la noche despierta, acurrucada en mi cama, intentando comprender por qué me sentía tan sucia. Estas situaciones volvieron a ocurrir. Siempre cuando mi madre no estaba, siempre con la excusa de que estaba creciendo. Nunca hizo nada fuera de lo común durante esos primeros meses, pero yo sabía que algo andaba mal. Intenté decírselo a mi madre varias veces, pero siempre encontraba una explicación inocente. «Solo estás siendo cariñoso, hija. No estás acostumbrada a tener un hombre en casa». ¿Te has preguntado alguna vez cómo es vivir con miedo en tu propia casa? ¿Cómo es despertar cada día sabiendo que quien debería protegerte es precisamente quien representa una amenaza? A los 15 años, viví exactamente así. Las insinuaciones de Aurelio se volvieron más atrevidas a medida que yo crecía. Mi madre trabajaba cada vez más, incluso recibiendo encargos de otras ciudades para ganar dinero extra. Esto significaba que yo estaba a solas con él durante horas. Fue una tarde de diciembre, durante las vacaciones escolares, cuando todo cambió para siempre. Mi madre había ido a entregar un vestido de novia a una familia en Ollantaytambo y no volvería hasta el día siguiente. El calor era insoportable, y yo estaba en el patio trasero colgando la ropa en el tendedero cuando oí sus pasos detrás de mí. «Alicia». Su voz era diferente, más grave, más urgente. Cuando me giré, estaba de pie en la puerta trasera, observándome con una mirada que me puso los pelos de punta. No entraré en detalles sobre lo que pasó esa tarde, porque algunos dolores son demasiado fuertes para compartirlos por completo. Pero diré que fue el día en que murió mi infancia. Cuando todo terminó, estaba en el suelo de la cocina, con el vestido roto y el cuerpo dolorido. Aurelio estaba encima de mí, susurrándome amenazas al oído. «Si se lo dices a tu madre, me iré y pasarás hambre. ¿Quieres ver sufrir a tu madre? ¿Quieres volver a vivir en la pobreza? O mejor aún, le quitaré la vida y tú, siendo menor de edad, serás mi responsabilidad. ¿Qué prefieres?». Me obligó a bañarme, me dio ropa limpia y, cuando mi madre regresó al día siguiente, yo fingía que no había pasado nada. Pero por dentro, estaba destrozada. Necesito un descanso, queridos oyentes. Si esta historia les conmueve de alguna manera, si conocen a alguien que haya pasado por algo similar, dejen un comentario. A veces, compartir nuestro dolor nos hace sentir menos solos. Y si les gusta mi historia, no olviden suscribirse al canal, todavía tengo mucho que contar. Los siguientes 3 años de mi vida fueron los más duros que jamás había vivido. Aurelio había creado una rutina horrible de la que no sabía cómo salir. Siempre que mi madre estaba fuera, y cada vez estaba más lejos, trabajando para mantener a nuestra familia extendida, él me buscaba. Desarrollé extraños mecanismos de afrontamiento. Aprendí a reconocer sus pasos de lejos y siempre encontraba una excusa para salir de casa cuando sabía que estaríamos solos. Empecé a dormir con un pequeño cuchillo debajo de la almohada, no es que me atreviera a usarlo, pero me hacía sentir menos vulnerable. Mi madre notó que yo era diferente, pero interpretó mi tristeza como celos de mi padrastro. «Tienes que aceptar que Aurelio ahora es parte de nuestra familia, Alicia. Ha sido tan bueno con nosotros». «Bien. Si ella lo supiera». Durante esta época, mi única vía de escape era la escuela y, sobre todo, la biblioteca de la iglesia. El padre Miguel, que conocía a nuestra familia desde hacía años, a veces me dejaba quedarme allí durante horas, leyendo libros de historia y poesía. Fue allí donde aprendí sobre las historias de las reinas incas, mujeres fuertes que gobernaron estas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Una de esas historias, sobre una princesa que vengó el honor de su familia, me impactó profundamente. No usó la fuerza física, usó inteligencia, paciencia y conocimiento de las debilidades de su enemigo. Fue mientras leía sobre ella que una idea empezó a germinar en mi mente. A los 17, ya no era la chica asustadiza de los 14. Aprendí a observar, a escuchar conversaciones cuando nadie creía que prestaba atención, a retener información. Y lo más importante,
aprendí sobre Aurelio, sus peculiaridades, sus miedos, sus secretos. Porque todos tenemos secretos, ¿no? Y los hombres que se creen intocables suelen tener los secretos más sucios de todos. Fue en 1959, cuando tenía 18 años, que descubrí el primer secreto importante sobre Aurelio. Estaba organizando sus papeles, algo que mi madre me había pedido que hiciera mientras él viajaba a Lima por trabajo, cuando encontré una carta escondida en una caja de puros. La carta era de una mujer llamada Rosa Quispe, de Arequipa. En ella, Rosa hablaba de nuestra hijita, Noemia, y pedía dinero para mantener a la niña. Dijo que hacía 2 años que no le enviaba nada y que la niña estaba en necesidad. Aurelio tenía una hija en Arequipa. Una hija que había abandonado. Pero eso no fue todo. Seguí buscando y encontré más cartas de distintos lugares. Una de Huancayo, otra de Ayacucho. Todas de distintas mujeres, todas pidiendo ayuda para los niños que había dejado atrás. Aurelio no era solo el monstruo que abusaba de mí, era un hombre que abandonaba a mujeres y niños dondequiera que iba. Un depredador que usaba su encanto para seducir a mujeres vulnerables, dejarlas embarazadas y luego desaparecer. Pero el descubrimiento más importante llegó cuando encontré un cuaderno escondido en el fondo de la misma caja. Era una lista de nombres y cantidades, dinero que había prestado con intereses altísimos a trabajadores agrícolas. Estaba usurpando préstamos, explotando a los hombres pobres que trabajaban para él. Es más, había notas sobre hoja de coca desviada de la finca, vendida a contrabandistas que la llevaban a Bolivia. Aurelio no era solo un capataz, era un ladrón. Y mi pobre madre trabajaba como esclava para mantener la casa en funcionamiento, mientras él apenas cubría las necesidades básicas de la familia. En ese momento, sentada en el suelo de la sala con todos esos papeles esparcidos a mi alrededor, sentí algo que no había sentido en años: poder. Por fin, tenía algo contra él. Durante los meses siguientes, reuní más información sobre las actividades de Aurelio. Aprendí a copiar su letra, practicando hasta que pude imitar su firma. Empecé a tomar notas detalladas sobre sus idas y venidas, sobre las personas con las que se reunía en secreto. Descubrí que tenía un patrón: se mudaba cada 2 años, más o menos. Siempre con la misma estrategia: encontrar una viuda con hijos, convencer a la familia, instalarse, aprovechar la situación al máximo y luego desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles o surgía una mejor oportunidad. Mi madre y yo éramos solo una parada más en su viaje. Y sospechaba que nos tocaría abandonar, porque había empezado a salir más de noche, diciendo que tenía asuntos que atender. Fue entonces cuando se me ocurrió mi plan. Un plan que usaría todas sus debilidades en su contra. Primero, escribí cartas anónimas al dueño de la finca donde trabajaba, denunciando la apropiación indebida de coca. Utilicé detalles específicos que solo alguien muy cercano a mí conocería: fechas, cantidades, nombres de los compradores. Pero lo hice con astucia. Las cartas parecían provenir de un trabajador descontento, no de una joven de 18 años. En segundo lugar, contacté a las mujeres de las otras ciudades. Le escribí a Rosa en Arequipa, a María en Huancayo, y a todas las personas cuyos nombres encontré en esas cartas. No me identifiqué, solo dije que conocía a Aurelio y sabía dónde estaba. Les pregunté si les gustaría tener la oportunidad de cobrar lo que debía. En tercer lugar, y lo más importante, comencé a documentar todo lo que me hacía. Cada vez que me tocaba, cada amenaza, cada humillación. Anoté fechas, detalles, todo en una libreta que escondí en la iglesia con el padre Miguel. No le dije al sacerdote el contenido, solo le pedí que guardara algo importante para mí. La venganza comenzó a desarrollarse un martes de julio de 1960. Había cumplido 19 años unas semanas antes y finalmente me sentí listo para actuar. Primera señal: Aurelio llegó temprano a casa, visiblemente nervioso. Había recibido una carta de su jefe exigiéndole explicaciones sobre ciertas irregularidades en la granja. Arrugó la carta con rabia y la arrojó al fuego, pero yo ya sabía lo que decía. Después de todo, yo había escrito las quejas que dieron lugar a esta investigación. Segunda señal: 2 mujeres se presentaron en nuestra puerta el jueves siguiente. Rosa, de Arequipa, y María, de Huancayo. Se habían conocido en el camino, después supe que habían intercambiado cartas y decidieron venir juntas a recoger a Aurelio. Recuerdo su cara cuando abrió la puerta y vi a las 2 mujeres allí de pie, cada una con un niño pequeño en brazos. Por un instante,
el hombre que me había aterrorizado durante años pareció un niño asustado. Aurelio Mendoza, dijo Rosa con la voz cortando el aire como un cuchillo, asumirás tus responsabilidades o tendremos una conversación muy interesante con tu nueva familia. Mi madre salió de la cocina para ver qué pasaba. Al ver a las dos mujeres y a los niños, su rostro cambió lentamente, como si estuviera armando un rompecabezas mentalmente. ¿Quiénes son estas personas, Aurelio? Preguntó con esa voz que usaba cuando empezaba a enojarse. Aurelio intentó inventar una historia, diciendo que eran parientes lejanos que pasaban por momentos difíciles. Pero Rosa no estaba dispuesta a aceptar mentiras. Parientes, rió con amargura. Esta niña es su hija, Esperanza. Tiene 4 años y nunca ha recibido un rayo de sol de su padre. Y por su cara, dijo Rosa mirando a mi madre con lástima, ni siquiera sabías que tenía hijos dispersos por ahí. Lo que siguió fue una de las discusiones más intensas que he presenciado. Rosa y María empezaron a contarles todo, cómo Aurelio había aparecido en sus vidas, cómo les había prometido matrimonio, cómo las había embarazado y luego había desaparecido. Mi madre palideció como un fantasma. Se sentó en la silla de la cocina y miró fijamente a los niños, una niña de 4 años con los mismos ojos oscuros que Aurelio y un niño de 3 años con su característica nariz. ¿Cuántos más hay?, preguntó mi madre, con la voz casi desvaneciéndose. Al menos 2 que yo sepa, respondió María. Y probablemente otros que ni siquiera conocemos. Aurelio intentó defenderse a gritos, diciendo que las mujeres mentían, que todo era una conspiración para sacarle dinero. Pero la evidencia era innegable, los niños eran su viva imagen, y no podía explicar por qué conocía detalles íntimos de sus vidas y solo eran parientes lejanos. Fue en ese momento que decidí dar el golpe final. Miré a mi madre y le dije: «Mamá, hay una cosa más que necesitas saber sobre él». Aurelio me miró con pánico en los ojos. Sabía exactamente lo que estaba a punto de revelar. «Alicia, no». Empezó, pero lo interrumpí. «Mami, durante esos 5 años, cada vez que salías de casa, él me tocaba. Me obligaba a hacer cosas. Me amenazaba con que si lo contaba, te morirías de hambre o te quitarías la vida». El silencio que siguió fue tan profundo que podíamos oír los ladridos de los perros en la calle, las voces de los niños jugando en el mercado, la campana de la iglesia dando la hora. Mi madre se levantó lentamente de la silla. Su mirada, que siempre había sido dulce y amable, era dura como una piedra. «¿Tocaste a mi hija?», preguntó con una voz que nunca antes había escuchado. Ahora les voy a contar algo que cambió por completo mi percepción de toda esta historia. Algo que solo descubrí en ese momento de extrema tensión. Aurelio, acorralado y desesperado, hizo algo inesperado, se rió. Una risa amarga y cruel. «¿Quieres saber la verdad, Esperanza?». «Toda la verdad», dijo con un brillo de malicia en los ojos. «Tu preciosa hija no es tan inocente como crees». Me sedujo. Se burló de mí, se insinuó constantemente. Mi madre avanzó hacia él con una velocidad que me sorprendió. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, él continuó. «Y otra cosa, ¿de verdad creen que los elegí por casualidad? ¿Qué fue una coincidencia que apareciera en sus vidas?». Miró directamente a mi madre con una sonrisa diabólica. «Sabía exactamente quién eras, Esperanza. Sabía que tenías una hija hermosa de pequeña. Sabía que estabas sola y que necesitabas ayuda. ¿Crees que fue una suerte que apareciera aquí?». El rostro de mi madre cambió por completo. Como si hubiera comprendido algo terrible. «¿Cómo supiste nuestros nombres?», susurró. «Porque conocí a tu esposo, Esperanza. Conocí muy bien a Eduardo Morales. De hecho», hizo una pausa dramática, «estuve allí la noche que murió». El mundo se detuvo. Rosa y María guardaron silencio. Sentí que me flaqueaban las piernas. «Eduardo no murió de tifus», continuó Aurelio, al ver el impacto de sus palabras. «Murió porque descubrió que yo robaba en la finca donde trabajábamos juntos. Iba a denunciarme, así que, bueno, digamos que lo enfermé para siempre». Mi madre soltó un grito que le salió del alma. Mi padre no había muerto de enfermedad, sino que lo habían asesinado. Y el hombre que lo mató había pasado 5 años viviendo en nuestra casa, abusando de mí, fingiendo ser nuestra salvación. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue un torbellino.
Mi madre se abalanzó sobre Aurelio con uñas y puños. Rose y Mary tuvieron que contenerla para que no lo matara en el acto. Pero yo estaba extrañamente tranquilo. Como si todos los años de dolor y miedo se hubieran cristalizado en perfecta claridad. Miré a Aurelio, ese hombre que había destruido a mi familia 2 veces, y sonreí. «Sabes, Aurelio», dije con una voz que ni siquiera reconocí, «lo confesaste todo delante de 3 testigos, Rosa, María y yo. Y hay una cosa más que no sabes». Saqué una hoja de papel doblada de mi blusa. «¿Recuerdas al padre Miguel? ¿Ese del que siempre decías que era viejo y sordo? Pues resulta que tiene un oído excelente. Y una memoria aún mejor. Esta es una declaración firmada por él, que da fe de todo lo que le conté sobre el abuso. Fechada y con testigos». El rostro de Aurelio se puso gris. «Y hay más», continué. «¿Recuerdas haber dejado unos papeles importantes en una caja de puros? Lo copié todo. Los nombres de las personas a las que explotaste, los objetos de valor que robaste, detalles sobre el contrabando de cocaína. Todo está en manos del jefe de policía de la ciudad». Rosa y María me miraron con asombro. Mi madre dejó de llorar un instante y también me miró, como si viera a una persona completamente diferente. «Pero lo mejor», dije, sintiendo un placer casi físico al ver la desesperación en sus ojos, «es que envié copias de todo el asunto a los periódicos de Lima. La historia del hombre que mata a su marido, seduce a su viuda, maltrata a su hija huérfana y abandona a niños por todo el Perú. Me imagino lo emocionante que será para ti conseguir trabajo después de que se publique esta historia». Aurelio intentó correr, pero los vecinos ya se habían reunido en nuestra puerta, el ruido de la discusión había llamado la atención desde media cuadra. Y entre ellos estaba doña Carmen, cuyo sobrino trabajaba en la comisaría. «Alicia, ¿quieres que llame a mi sobrino?», preguntó con los ojos brillantes de curiosidad e indignación. «Eso sería un gesto de amabilidad», respondí. Lo que siguió fue como un sueño, o mejor dicho, como el final de una pesadilla de 5 años. El jefe de policía llegó con 2 agentes, y cuando Rosa, María y yo contamos nuestra versión de los hechos, Aurelio intentó negarlo todo. Pero también me había preparado para eso. Saqué una segunda hoja de papel de mi falda. «Esta», dije, «es una confesión firmada de su puño y letra. Lo confiesa todo, los abusos, el asesinato de mi padre, los robos en la granja». Todos me miraron con incredulidad. ¿Cómo había conseguido una confesión firmada? ¿Recuerdas que dije que aprendía a imitar su letra? Bueno, pasé meses practicando. Y esta confesión es tan perfecta que ni siquiera él mismo podría demostrar que no la escribió. Aurelio estaba desesperado. «Miente. Yo nunca escribí eso». Lo fingió. El jefe de policía examinó el papel, lo comparó con otros documentos de Aurelio que encontramos en la casa y meneó la cabeza. «Esta letra me parece auténtica. Y considerando el testimonio de estas mujeres y la niña, además de las pruebas de los robos, Aurelio Mendoza queda arrestado». Cuando le pusieron las esposas, Aurelio me miró con un odio que podría haberme matado, si las miradas pudieran matar. «Eres una bruja», espetó. «Una bruja igual que esas malditas indias de tu familia». Le sonreí, una dulce sonrisa que aprendí de mi abuela. «Gracias. Lo tomaré como un cumplido». Aurelio fue condenado a 12 años de prisión. El asesinato de mi padre nunca pudo probarse oficialmente, habían pasado demasiados años, pero el maltrato, el robo y el abandono de los niños fueron suficientes para asegurar que permaneciera aislado de la sociedad durante mucho tiempo. Rosa y María se quedaron con nosotras unos días. Fue extraño, pero reconfortante, estar con otras mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre. Nos ayudamos mutuamente a sanar, y cuando se fueron, fue como si hubiera ganado 2 hermanas mayores. Mi madre nunca volvió a ser la misma después de ese día. La culpa de haber traído al asesino de su marido a casa, de no darse cuenta de lo que me estaba haciendo, la consumía como un cáncer. Vivió solo 3 años más, y estoy segura de que murió con el corazón roto. Pero antes de morir, me dijo algo que llevo conmigo hasta el día de hoy. «Alicia, hija mía, hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Luchaste. No dejaste que te destruyera por completo. Estoy orgullosa de la mujer valiente en la que te has convertido». Hoy, a los 82 años,
cuando miro hacia atrás y pienso en aquella chica de 19 años que planeó y ejecutó una venganza tan elaborada, a veces no puedo creer que fuera yo. Pero lo fue. Durante décadas, me pregunté si hice lo correcto. Si debí haber perdonado, haber seguido adelante de otra manera. Pero después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que algunas personas simplemente no merecen el perdón. Algunas personas son depredadores que solo se detienen cuando se ven obligados. Aurelio nunca volvió a molestarme. Supe que, al salir de prisión, intentó empezar una nueva vida en otra ciudad, pero la historia se había extendido. Las mujeres desconfiaban de él, los hombres sospechaban de él. Murió solo y olvidado, tal como se merecía. Me casé con un buen hombre llamado Carlos a los 25 años, quien conocía toda mi historia y me amaba de todas formas. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña, y me esforcé por criarlos para que supieran defenderse, reconocer a los depredadores y nunca aceptar ser víctimas. Mi hija, Socorro, ya tiene 54 años y es policía aquí en Cusco. Siempre dice que eligió esta profesión por mí, para proteger a otras chicas como yo lo hice antes. Queridos oyentes, conté esta historia no para impresionarlos con mi venganza, sino para demostrar que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una salida. Siempre hay una manera de luchar. Si estás pasando por algo similar o conoces a alguien que lo esté, no te quedes callado. Busca ayuda. Habla con personas de confianza. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. La paciencia puede ser un arma poderosa. El conocimiento puede ser una armadura. Y a veces, la mejor venganza es simplemente sobrevivir y prosperar, demostrando que no pudieron con nosotros. Gracias por escucharme hasta aquí. Si esta historia te conmovió de alguna manera, por favor, dale a me gusta para que lo sepa. Comenta si alguna vez has pasado por algo similar o cuéntame si me escuchas, no estás solo. Y suscríbete al canal, porque tengo muchas más historias de mi larga vida que compartir contigo. Hasta la próxima, queridos. Y recuerden, nunca subestimen a una mujer decidida. Somos capaces de cosas increíbles cuando necesitamos protegernos a nosotras mismas y a quienes amamos. Que Dios te bendiga y que nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. Pero si pasa, bueno, ya sabes que es posible salir victorioso. Un abrazo de esta vieja Alicia, directo del corazón del Cusco a vuestros corazones.